Años, es ingeniero civil, venezolano, radicado desde hace varios años en la Argentina y viviendo aquí particularmente en nuestra ciudad. Ya ha pasado por otros espacios periodísticos de la programación de nuestro programa, pero quisimos invitarlo para charlar un poquito más en extenso con él acerca de la situación que hoy vive Venezuela y de algunas cuestiones que es interesante analizar porque no están tan lejanas a lo que hemos vivido y seguimos viviendo en nuestro país. Dani, buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, siempre un gusto y siempre aprovechando estos espacios para tratar de mostrar un poco lo que sucede en nuestro país. Bueno, Dani, ¿cómo estás viviendo a la distancia lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué sentimiento es el que prevalece en vos? ¿La tristeza, bronca, impotencia, decepción? Siempre el sentimiento que más tiene un venezolano afuera es la fe. Siempre tenemos fe de que las cosas pueden cambiar y cuando nos encontramos con la realidad, encontramos esa decepción, esa rabia, esa impotencia sería la palabra de lo que tenemos, porque decimos, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Te viniste a nuestro país hace 8 años aproximadamente. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Vos te considerás un exiliado o simplemente una persona que buscó un futuro mejor en otro lado? No, yo personalmente me considero un exiliado porque, digamos, el motivo principal de salir del país fue, nos obligaron, nos invitaron a salir del país. En otras circunstancias, creería que todavía estuviese allá. No te digo que siempre tuve el pensamiento de salir a estudiar o a desarrollar mi carrera afuera, pero mi principal idea era, por ejemplo, ir a un país de si hablar inglés, tratar de fortalecer mi carrera y aprender un idioma y regresar a mi país a enseñar. Yo daba clases en la universidad, o sea, una de las cosas que me gustaba era poder transmitir lo que se aprende. Se calcula que hay 7 millones de exiliados venezolanos por el mundo. Sí, hay 7 millones por lo menos documentados. Es posible que existan más, pero no aparecen en los registros. ¿Sobre una población total de cuántos? El último censo, todo lo que hace el gobierno, ¿viste? Nada es creíble, pero el último censo registrado creíble, se hablaba de 43, 44 millones de personas en el país. Actualmente se dice que hay 23 en el país, si hay 7 afuera, hay 10 que no sabemos dónde están. Pero bueno, esos son los números que registra el gobierno, por lo menos en su estadística. Con lo cual es un porcentaje altísimo de la población. Sí, la cantidad de exiliados es altísima. De hecho, una de las cosas que se ven allá, había mucha gente joven y abuelos, ¿viste? Se quedaron los niños y los abuelos y, digamos, la parte central de la población se fue. Entonces, eso se siente en el país. Actualmente se ve y se aprecia. O sea, si tú vas a Venezuela, ves mucha gente joven. Ahora, cuando ves las protestas, se ven personas de 20 años, 19 años, que nacieron en este régimen. Nos contabas que hay unos 50 venezolanos aquí en Esperanza. Sí, de hecho, hacía 2 o 3 días hacía un recuento, por lo menos lo que están registrados en los últimos meses, o digamos, familias que se retiraron, de hecho, están también por retirarse, se han ido a otras ciudades por temas de trabajo, pero digamos, registrados hace una semana eran 52 personas, estuve haciendo un balance, ya de por lo menos 20 creo que se están mudando a otras ciudades, pero 32 quedamos seguros acá. Bueno, ¿y qué pensás de la elección, de lo que pasó en estos comicios tan controvertidos y lo que sigue ocurriendo en estas horas? Bueno, lo que sucedió en Venezuela es que un dictador que es dueño, o se apoderó de un país, salió y hizo un show de lo que él aparenta unas elecciones libres, porque una elección libre es cuando cualquiera puede postularse. Eso no sucede en Venezuela. En Venezuela, una persona para postularse tiene que preguntarle al régimen si puede o no puede. Supongamos yo quiero mañana ser candidato a intendente, que sería lo que es una alcaldía. Yo tengo que postularme y el gobierno me dice si puedo o no puedo. Quizás por esta nota ya no puedo, porque allá te inhabilitan por la razón que sea. Claro, pero además lo increíble, yo veía después al otro día, el lunes siguiente de la elección, cuando se daba información sobre los resultados y demás, la autoridad del Comité Nacional Electoral, que sería el tribunal que tiene que supervisar la elección, sentado al lado del presidente, o sea, cuando debía ser un órgano apartidario, digamos. Sí, allá es muy particular. En el CNE generalmente hay 5 rectores y se supone que tienen que ser 5 rectores neutros. En tiempo anterior, el gobierno nombraba 4 y le daba la oportunidad a uno diferente para decir que tenía participación, pero no cambiaba nada. Siempre la elección los 4 decidían que sí así. Esta vez es, digamos, más decepcionante o más alarmante porque la persona que se sentó allí se sentó solo. Si todos lo vieron, cuando él salió él, no salieron los 4 rectores que lo acompañaban. Es partidario del régimen. O sea, una persona que sale a dar una noticia, es como si yo hoy dijera, mira, ganó el mundo y estos son los números. O sea, eso fue lo que hizo y sería
O sea, está muy mal visto. Si se fijan en la región, los que defienden al régimen ni siquiera tienen argumento para protegerlo. O sea, lo acompañaron hasta donde podía, ahora no pueden defenderlo más. Lamentándolo mucho, o sea, se pasó de la raya. Ahora, Dani, me interesa, por eso te invitamos, decíamos, para charlar por ahí con un poco más de tiempo que nos permite nuestro programa. Me interesa analizar contigo un poco el proceso, porque todo esto no se da, obviamente, de un día para el otro. Te pregunto, cuando Hugo Chávez gana su primera elección, vos tenías, me contabas el otro día, 14 años. Tenía 14 años, sí. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Ya se podía prever que ese régimen iba a llegar a esto? No, de hecho, en ese momento yo le voy a contar los errores que se cometen, porque siempre es bueno conocer los errores para que no se repitan. El que conoce la historia, si no conoce la historia, está como que destinado a repetirla. El primer error que se cometió allá en nuestro país es que las organizaciones más grandes del país, en ese momento Acción Democrática y COPEI, dos organizaciones políticas muy grandes, una de ellas decidió no presentarse porque ellos consideraban que no habían ciertas garantías. Y el problema comenzó 5 años antes, cuando el presidente de la República, para ese momento, Carlos Andrés Pérez, a un año de su mandato lo sacaron del poder. O sea, eso ya causó malestar en el partido y bueno, es el único presidente que le pidieron que se fuera y se fue. Terminó preso y en el exilio, murió en el exilio. Entonces ya ese malestar estaba inculcado en el partido, había malestares por saber quién era la persona, pero en una elección donde no se le permite a una persona ser candidato, o sea, está como ya definido, condicionada. Entonces el partido decidió que no habían condiciones para participar. Fue el error, digamos, principal o más grande que se cometió, porque en ese momento se lanzaron 2 candidatos, Chávez y una mujer. Estaba en ese momento de moda de que una mujer podía ser presidente y eran los 2 candidatos. Y Chávez, con 3 millones de electores, o sea, prácticamente menos del 20% de la población, se hizo presidente. Y con una participación de un 30, un 33%. O sea, una baja participación hizo que él llegara presidente. En ese momento sabíamos que era un tirano porque había, digamos, disparado contra